Hey, hello guys, how are you doing? This is your teacher Jessica from Easy English TV. Welcome to another class, welcome to another lesson. I hope you're ready to continue learning English with me. Espero que estén listos para una nueva lección, chicos. Hoy nos toca gramática chévere. Por si no lo sabías, aquí en Easy English TV tenemos dos cursos gratuitos para ti. Mi curso principal se llama Inglés Chévere, donde vienen las explicaciones que tú necesitas para aprender inglés desde cero. Lo transmito totalmente en vivo. Así como ese curso Inglés Chévere, también tenemos el curso de Gramática Chévere, que como su mismo nombre lo dice, es para practicar a través de la gramática, con puros ejercicios que necesitas para aprender todos los tiempos gramaticales que tiene el inglés. Así que si tú quieres aprender con estos dos cursos, pues es totalmente gratis. Los puedes ver en mi canal de YouTube, Easy English TV. Allí de hecho están ordenados todas las lecciones. Y por si fuera poco, puedes obtener el material de mis clases, tanto el de gramática chévere como el de inglés chévere, que en total incluye más de 700 páginas. Si vas ahora mismo a mi canal de YouTube, Easy English TV, y si le das clic al botoncito unirse en la opción estudiante oro para que descargues el material completo. O si prefieres, puedes obtener también tu material de estudios a través de mi página de Facebook. En Facebook me encuentras como Easy English TV y en Facebook tienes que buscar el botoncito suscribirte para que formes parte del grupo privado que tengo, que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. Ya sabes que este es un grupo exclusivo para los que quieran obtener su material a un precio súper económico. Vamos a iniciar ya con nuestra sesión del día de hoy, así que si te gusta esta iniciativa, dale like a la clase, dale corazoncito, me gusta, me encanta. Y bueno, como yo siempre te digo, porque la práctica hace al maestro, bienvenidos una vez más a su curso favorito, Gramática Chévere. El día de hoy nos toca ver un nuevo tema y es prefer, would prefer y would rather. Son estas tres expresiones que son tan parecidas pero a la vez diferentes, así que vamos a aprender cuándo utilizar una u otra. Y te quiero comentar que yo ya hice la explicación de este tema. Si no la has visto, te invito a mi canal de YouTube. La encuentras como Inglés Chévere 130. Inglés Chévere 130 para que veas la explicación con todas las secciones y las reglas sobre esto. El día de hoy lo que vamos a hacer es ver los ejercicios, poner en práctica lo que estamos viendo en nuestro curso de Inglés Chévere. ¿Vale, chicos? Entonces repetimos primero prefer, would prefer, would rather. ¿Ok? Excellent. Muy bien, primero vamos a recordar un poquito cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza el otro. Para comenzar, todos hacen referencia a preferir. Yo prefiero, tú prefieres, él prefiere. Lo siguiente es tener en cuenta qué vas a utilizar después de estas palabras. Por ejemplo, prefer puede ser seguido de un verbo en ing, ing. Por eso es que dice prefer doing, ¿ok? También lo puedes utilizar en comparativos como prefer doing, to doing, prefiero hacer esta cosa que hacer esto otro. También lo puedes utilizar con el infinitivo. Por ejemplo, prefer to do. Prefiero hacer, rather than do, que hacer lo otro. Es otra modalidad. También puedes utilizar would prefer, que significa preferiría, ¿no? Si tú dices would prefer to do, preferiría hacer tal cosa. Rather than do, en lugar de hacer lo otro. Y también tenemos would rather. Would rather, que se puede contraer por el apóstrofe D plus rather. Esto también significa preferiría. Would rather do. La diferencia es que ahí ya no se utiliza ni ing ni el infinitivo, sino que va directo el verbo en su forma base. I'd rather do. I'd rather play. I'd rather go. I'd rather sleep. ¿Ok? Directo el verbo. Y por lo general, cuando se trabaja en su modo comparativo, se utiliza con la palabra than. Than do other things, right? Bien, pero no te preocupes que esta es un poquito la base teórica. Ahora vamos a practicar con los ejercicios. Pero lo primero que necesito que tengas en cuenta es prefer
puede ser seguido de ing o puede ser seguido de to. Would prefer puede ser seguido de to, mientras que would rather solo puede ser seguido de un verbo en su forma base. ¿Ok? Muy bien. Sabiendo ya esto, vamos con los ejercicios. And the first one says, choose the correct option. Choose the correct option. O sea, elige la alternativa correcta. Dice, mangoes to apples. Mangoes to apple. What do you think? ¿Qué crees que deberíamos colocar? Prefer or would prefer? Teacher, aún está un poco confuso cuando utiliza prefer y would prefer. Bueno, la respuesta en este caso es prefer, porque si tú recuerdas hace un momentito el primer cuadro que te presenté, tú puedes trabajar con prefer y el modo comparativo lo vas a hacer con to. En cambio, cuando trabajas con would rather, el modo comparativo siempre es con than. ¿Qué significa qué? Aquí vas a elegir to. I prefer mangoes to apples. ¿Qué significa esto? Yo prefiero los mangos a las manzanas. ¿Ok? Entonces con prefer se trabaja to. Vamos a practicar, chicos. Repeat after me. I prefer mangoes to apples. I prefer mangoes to apples. Yes. Muy bien. Next one. Number 2. I eat mangoes than apples. I eat mangoes than apples. Es parecida a la anterior, pero analiza bien la diferencia en la estructura. Entre las alternativas tienes prefer o también would rather. Prefer or would rather. Si recuerdas, hace un momentito decíamos que prefer trabaja con el comparativo de to. En cambio, would rather sí trabaja con el comparativo de than. I would rather eat mangoes than apples. I would rather eat mangoes than apples. Yo preferiría comer mangos que manzanas. En este caso, después de would rather, debe ir un verbo en su forma base. Te decía, would rather eat, would rather drink, would rather take, would rather speak. ¿Ok? Siempre un verbo. Bien, practicamos, chicos. Repeat after me. I would rather eat mangoes than apples. I would rather eat mangoes than apples. Next one, number 3. I driving to traveling by car. I driving to traveling by car. Las alternativas son prefer o would rather. Prefer o would rather. Pero si tenemos ing, ing, como en el caso de driving, obviamente la respuesta será con prefer. Recuerda que prefer puede ser seguido de un verbo en ing o de un verbo en infinitivo. Así que practicamos. I prefer driving to traveling by car. I prefer driving to traveling by car. Yes. What about number 4? She the country to the city. She the country to the city. Y entre las alternativas tenemos prefers o would rather. Prefers o would rather. Por lo tanto, la respuesta correcta será, recuerda que está el infinitivo, está la palabrita to. ¿Ok? Que en este caso funciona como preposición, pero en modo comparativo. Entonces, vamos a decir, she prefers the country to the city. Recuerda que ese to siempre se utiliza con prefer. Si fuese con would rather, sería than. ¿Ok? No te olvides de ello. Entonces, she prefers the country to the city. Ella prefiere el campo a la ciudad. ¿Ok? Repeat. She prefers the country to the city. She prefers the country to the city. Yes. Number 5. She live in the country than in the city. Ahí cambia la cosa porque ya hay un verbo. She live in the country than in the city. Las alternativas son prefer o would rather. She
She would rather live in the country than in the city. Ella preferiría vivir en el campo que en la ciudad. En este caso recuerda que would rather siempre se hace el comparativo con than, would rather than. Y también recuerda que no podría ser prefer porque tendría que tener la conjugación con la S de tercera persona. Por lo tanto queda she would rather live in the country than in the city. Okay? Repeat after me. She would rather live in the country than in the city. Yes. What about number 6? Would you like a cup of coffee? I would. Tea. Would you like a cup of coffee? I would. Tea. Las alternativas son prefer or rather. ¿Qué piensas tú? Would you like a cup of coffee? ¿Te gustaría una taza de café? I would prefer tea. Yo preferiría té. Porque tenemos directo a un sustantivo y no a un verbo. Rather funciona con verbo. ¿Ok? Repeat. Would you like a cup of coffee? I would prefer tea. Again. Would you like a cup of coffee? I would prefer tea. Number 7 is I am full. I not have dinner tonight. I am full. I not have dinner tonight. Y las alternativas son would rather o prefer. Would rather o prefer. I am full. I would rather not have dinner tonight. Estoy satisfecho, estoy lleno. Yo preferiría no cenar esta noche. Would rather not have. Hay un verbo, have, directo. Entonces, asumimos que la respuesta es would rather. Muy bien, repetimos. I am full. I would rather not have dinner tonight. I am full. I would rather not have dinner tonight. Number 8. I would rather stay at home. Go to the party. I would rather stay at home. Go to the party. Las alternativas son prefer, than, or to. What do you think? I would rather stay at home than go to the party. Recuerda que siempre cuando trabajes los comparativos o cuando tú indiques preferencias con would rather, la segunda parte debe incluir than. ¿Ok? I would rather stay at home than go to a party. Yo preferiría quedarme en casa que ir a la fiesta. Now repeat. I would rather stay at home than go to the party. I would rather stay at home than go to the party. What about number 9? Okay, I go to the cinema than watch DVDs at home. I go to the cinema than watch DVDs at home. Las alternativas son prefer o would rather. ¿Qué crees que deberíamos colocar si hay un verbo directo? Obviamente es would rather, además que está than, ¿verdad? Muy bien, repetimos. I would rather go to the cinema than watch DVDs at home. Yo preferiría ir al cine que ver DVDs en casa. Una vez más, I would rather go to the cinema than watch DVDs at home. Yes? Okay, what about number 10? I watch TV, then go to the cinema. I watch TV, then go to the cinema. Las alternativas son prefer or would rather. Bueno, si tenemos el then y además un verbo en su forma base, obviamente la respuesta es I would rather watch TV than go to the cinema. Yo preferiría ver televisión que ir al cine. Repeat. I would rather watch TV than go to the cinema. I would rather watch TV than go to the cinema. Yes?
Excellent. ¿Qué tal te fue con el primer ejercicio? ¿Fácil, difícil? No está tan difícil, la verdad hay que memorizar un par de cosillas nada más, como que después de prefer en el siguiente modo, en la parte comparativa se utiliza to, mientras que would rather utiliza en su modo de comparativo than, ¿ok? Para mencionar la otra cosa. Igual si tú necesitas una explicación más profunda al respecto, yo ya tengo esa clase, está en YouTube ya publicada, la encuentras con el nombre de Inglés Chévere 130. Igual allí también vas a poder encontrar las otras clases, las otras lecciones que yo he preparado y todas son clases así en vivo y vas a aprender un montón porque son de 1 hora. Y si tú quieres, además de estas clases que te estoy mostrando que están en mi canal de YouTube Is English TV ordenadas, puedes adquirir tu material de estudio, ya lo sabes. Me gusta explicarte sobre el material porque muchas personas me preguntan a diario cómo lo obtengo. La manera más práctica de obtenerlo es yendo a YouTube y dando clic al botoncito unirse en la opción estudiante oro. ¿Okay? Esa es la opción más práctica si es que ustedes son de usar más YouTube. Y si ustedes por el contrario son más de utilizar Facebook, también lo pueden hacer, que también lo tengo súper fácil. Solo tienen que ir a mi página de Facebook que se llama Easy English TV y darle clic al botoncito suscribirte para que formen parte de un grupo privado, secreto, exclusivo que yo tengo que se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. Por allí también van a recibir su material de inglés chévere y de gramática chévere completísimo. Así que ya saben, pueden hacerlo por YouTube o por Facebook, chicos. Bien, vamos a seguir con otro ejercicio y en este caso vamos a practicar complete these sentences using than and rather than. Vamos a completar las siguientes oraciones utilizando la palabrita than, que significa que, and rather than, que es otro modo de también comparar, pero tienes que ver de acuerdo al contexto cuál es la respuesta correcta. A ver, dice, I'd rather a taxi. Yo te voy a ayudar con el primero y ya luego los demás trata de hacerlo tú en los comentarios, ¿vale? Bien, I'd rather take a taxi. ¿Qué podría estar con un taxi? Take taxi. I'd rather take a taxi than walk. Cabe resaltar que aquí las respuestas pueden ser diversas. Hay múltiples opciones, diferentes alternativas, pero yo he colocado esta, ¿ok? Yo te doy un complemento y una ayuda y tú la continúas. I'd rather take a taxi than walk. O sea, yo preferiría tomar un taxi que caminar. I'd rather take a taxi than walk. Repeat. I'd rather take a taxi than walk. Yes. What about number 2? I'd prefer for a swim. I'd prefer for a swim. ¿Qué crees que deberíamos colocar? I'd rather, I'd prefer in this case, I'd prefer to go. Teacher, ¿y por qué to? ¿Recuerdas que prefer trabaja con el infinitivo? O sea, to go. No se puede decir I prefer go, sino I prefer to go. Yo preferiría ir a nadar rather than play soccer. I prefer go for a swim rather than play soccer. Yo preferiría ir a nadar que jugar fútbol. Puedes también colocarle otra cosa ahí, como por ejemplo rather than play volleyball, or rather than play the guitar, or rather than run. Okay, puedes cambiar el complemento, no hay problemas. Just an example. Now repeat. I'd prefer to go for a swim rather than play soccer. I'd prefer to go for a swim rather than play soccer. Yes. What about number 3? I'd rather at home. Y si tú dices, teacher, pero ay, ¿qué palabra le coloco? ¿Qué verbo le coloco? Piensa at home. ¿Qué acción se puede hacer en casa? Obviamente, eat at home, stay at home. Vamos a colocar I'd rather eat at home than go to a restaurant. I'd rather eat at home than go to a restaurant. Yo preferiría comer en casa que ir a un restaurante. Tú puedes cambiar también eso. Then go to a pub. Then go to a cafeteria, for example. Okay?
Now repeat after me. I'd rather eat at home than go to a restaurant. Yes. What about number 4? I'd prefer about it for a while. I'd prefer about it for a while. ¿Qué crees que deberíamos colocar si es I'd prefer? Cierto que un verbo en infinitivo. Entonces, I'd prefer to think about it for a while rather than decide now. Yo preferiría pensar sobre ello por un momento antes que decidir ahora mismo. Okay, repeat. I'd prefer to think about it for a while rather than decide now. I'd prefer to think about it for a while rather than decide now. Yes? Easy. What about number 5? Este sí está súper fácil, nadie se puede equivocar porque ya sabes, music está súper fácil el verbo que debes completar, ¿verdad? I'd rather some music. So what's the answer? I'd rather listen to some music than watch TV. Puedes cambiarle complemento, por ejemplo, I'd rather listen to music than spend time on social media, por ejemplo. ¿Ok? Pero vamos a quedarnos con esto. I'd rather listen to some music than watch TV. Que significa que yo preferiría escuchar música que ver televisión. ¿Ok? Now repeat after me. I'd rather listen to some music than watch TV. I'd rather listen to some music than watch TV. Yes. Now, how was it? Easy, difficult, regular? ¿Cómo fue ese ejercicio? Fácil, difícil, un poco regular. Ahí tienes que tener en cuenta cómo utilizar would rather, would prefer. ¿Ok? Prefer. Pero lo importante es que tú también le des sentido a lo que quieras comunicar. Entonces no te preocupes por el complemento. Si tú no escribiste los complementos o no pensaste en estos mismos complementos, son eso, solo complemento. Puedes cambiar sin ningún problema, ¿ok? Y bueno, te quiero recordar que además de adquirir el material por YouTube o por Facebook, antes de continuar y antes de que me olvide, también tengo habilitada la opción para que vayas a mi cuenta de Instagram, English TV, y por allá descargues el material si le das clic al botoncito suscribirse. Aquí está suscripción y mira, tengo un chat privado con mis suscriptores VIP por donde todos los días les paso información nueva, material actualizado, les envío audios, PDFs, un montón. Así que anda a Instagram, English TV, y conviértete en un suscriptor VIP. Bien, vamos a seguir and then let's choose the correct option. Ahora vamos a elegir la alternativa correcta. Si para completar te parece un poco difícil, no te preocupes, porque ahora vas solamente a seleccionar la respuesta. ¿Ok? Así que si el ejercicio anterior te dejó preocupado, aquí yo creo que te vas a relajar más. Dice, number 1, I eating French fries with ketchup. I eating French fries with ketchup. Las alternativas son prefer o would rather. A ver, ¿será posible que sea would rather? Recuerda que después de would rather debes seguir un verbo en su forma base. En cambio, después de prefer sí puedes seguir un gerundio, o sea, ing. Por lo tanto, la respuesta es I prefer eating French fries with ketchup. O sea, yo prefiero comer papas fritas con ketchup. ¿Ok? Repeat after me. I prefer eating French fries with ketchup. I prefer eating French fries with ketchup. Yes? Excellent. Good job. Next, number 2. Look, it's raining. I take a taxi, then wait for a bus. It's raining. I take a taxi, then wait for a bus. Las alternativas son would rather, would prefer o prefer. It's raining. I
hay un verbo en su forma base, teacher. Entonces la respuesta tiene que ser would rather. Además, en la siguiente parte de la oración, en la última cláusula, te mencionan than. Y esas que than es con would rather. ¿Ok? Dice, está lloviendo. Yo preferiría tomar un taxi que esperar por un bus. Now repeat. It's raining. I would rather take a taxi than wait for a bus. It's raining. I would rather take a taxi than wait for a bus. What about number 3? He prefers red wine, white. He prefers red wine, white. Las alternativas son than, from, to. Estamos comparando dos objetos, en este caso dos sustantivos, dos vinos. Por lo tanto, diremos, he prefers red wine to white. He prefers red wine to white. Él prefiere vino rojo al blanco. Okay? Él prefiere el vino rojo al blanco. Now, repeat. He prefers red wine to white. He prefers red wine to white. What about number 4? I spend so much money on shoes. I spend so much money on shoes. Las alternativas son would rather not, wouldn't prefer, would prefer not. Ok, mira que allí tenemos el verbo spend. Ok, entonces, ¿qué diremos? I would rather not spend so much money on shoes. No podría ser prefer, ya que prefer siempre es seguido del infinitivo, o sea, tendría que decir to spend. Pero como no es el caso, como no dice to spend, simplemente dice el verbo en su forma base, que es spend, por lo tanto la alternativa es la primera. Entonces decimos, I would rather not spend so much money on shoes. I would rather not spend so much money on shoes. Repeat. Yes. What about number 5? I, to buy domestic, foreign products. I, to buy domestic, foreign products. Las alternativas, prefer rather than o would prefer than. ¿Qué crees que deberíamos colocar? Ten en cuenta que allí hay un infinitivo, está el to buy. Entonces, obviamente la respuesta es con prefer. I prefer to buy domestic rather than foreign products. Yo prefiero comprar productos locales que productos extranjeros. ¿Ok? I prefer to buy domestic rather than foreign products. Yes. Very good, guys. So how was that? Easy, difficult, so-so. ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil, difícil, más o menos? Yo sé que este no es un tema muy de repente fácil de entender a la primera, sobre todo si nunca has estudiado prefer, would prefer, or would rather, porque tiene reglas, pero las reglas no son tantas en realidad. Necesito que nuevamente te enfoques en el cuadro que te mostré al inicio, que dicho sea de paso está en tu material de estudios, para que tú puedas ver que si te aprendes como que los truquitos ya es muy fácil para ti. Mira, recuerda, prefer puede ser seguido de ing, ing. Prefer puede ser seguido del infinitivo, to, más un verbo. Would prefer también tiene que ser seguido de to, más un verbo. Rather tiene que ser seguido directo de un verbo, sin el to. I'd rather, you'd rather, we would rather. ¿Te aprendes eso? Y esto ya es pan comido, ¿ok? Pero bueno, yo sé que algunos de ustedes todavía tienen algunas dudas al respecto, entonces les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube y pongan Inglés Chévere 130, porque el día de hoy yo no doy una explicación, digamos, tan específica sobre el uso de would rather, would prefer, es más que todo un review. Pero si tú buscas en YouTube 130, Inglés Chévere 130, allí sí que te va a salir una explicación de 1 hora detalladísima sobre cuándo utilizar would rather,
would prefer, prefer, would rather not, would prefer, ok, todos los usos, todas las excepciones. Y si quieres llevar tu inglés al siguiente nivel, debes adquirir tu material de estudio por tan solo $3. ¿Cómo haces? Anda a mi página de Facebook, es súper fácil. Me buscas en Facebook con el mismo nombre, o sea, Easy English TV. Y una vez que ya estés allí en mi página de Facebook, busca el botón suscribirte. El botón suscribirte aparece después de que ya me sigues. Dale clic en seguir, dale clic en me gusta y te va a salir el botón suscribirte para que formes parte de mi comunidad exclusiva. Allí te he dejado un videíto con todos los beneficios. Te suscribes y listo. Esto es totalmente seguro y confiable, y lo mejor es que después que te suscribas vas a tener acceso directo a nuestro grupo privado, el cual se llama Suscriptores VIP de Easy English TV. Por allí está, mire, todo el material, todo lo que yo te explico aquí, tú ya lo tienes súper detallado en forma de PDFs trabajados explícitamente para que aprendas desde cero. Así que adquiere tu material, son más de 700 páginas, el material viene súper completo porque no solamente vas a trabajar gramática, sino también hay un montón de vocabulario, hay un montón de conversaciones, hay ejercicios por cada tema, o sea, ¿qué más quieres? Aquí está, por ejemplo, yo lo tengo en módulos. Aquí tengo un módulo, aquí tengo otro. Todos estos módulos pueden ser tuyos ahora mismo. Y muchos me preguntan, teacher, ¿qué temas incluye? Incluyen todos los temas de inglés, desde el más básico hasta el más avanzado. ¿Ok? Así que ya sabes, adquirir tu material, este es el momento. That's all for today. Thanks so much for watching. Don't forget to follow me on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok as Easy English TV. Gracias por ver y no olvides seguirme en todas las redes sociales como Easy English TV, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Te espero. That's all for today. I'll see you. Bye bye.